resolver. Aquí el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. Frente a generación. Somos la muertos voz que del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una Nosotros nación, hemos voz venido del de pueblo. nuestro de- Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz del ¿Qué tal amigos? Este es un capítulo más de Los Peruchos Antisistema. En esta oportunidad vamos a hablar referente al conteo regresivo de estas elecciones que se han dado de una forma muy particular y en donde aún sigue habiendo esas particularidades, ¿no? Como en este caso impugnaciones, temas legales que busca hacer el grupo de Juntos por el Perú, ¿no? Obviamente pues buscando reducir votos a favor de la señora Fujimori para que en este caso ellos logren el objetivo deseado, ¿no? Obtener el poder. ¿Qué opinas, José Luis, referente a estas situaciones? Bueno, nada, ya creo que la semana pasada dijimos que las posibilidades eran pues ya prácticamente estaban echadas, ¿no? Ya Keiko es presidenta, salvo que haya pues un fraude ya descarado, ¿no? O salvo que el Poder Judicial haga algo, ¿no? Pero lo vemos bien difícil eso porque ya sería bastante ya evidente, ¿no? La mano negra. Ahora, lo que a mí me llama la atención un poco es que a ella siempre se ha hablado de que es dictadora, hija de un dictador, y sin embargo vemos que es el otro lado el que no sabe perder, ¿no? Y Mm, la izquierda al menos, siempre especificando que es la izquierda peruana, siempre ha demostrado eso, ¿no? Esa falta de compromiso democrático. Cuando algo no le conviene, explotan. Guerra civil. mm, Y cuando algo le conviene, calladitos están. Así haya fraude, no hay problema. Eso no es democrático. Y sí, hay que llamar la atención de eso porque en las próximas elecciones hay que tener mucho cuidado con esos candidatos, porque se supone que nuestras elecciones están dentro de un marco democrático. mm, Nosotros somos muy flexibles con esos partidos que a veces dicen, vamos a hacer guerra civil, viva el terrorismo, no sé, somos muy flexibles con algo antidemocrático. No tiene lógica eso, porque nosotros no podemos abrir la puerta a opciones antidemocráticas si estamos dentro de una elección. Eso sería pues mm, terrible, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se van a bajar, como ya perdieron lo de izquierda, van a bajar los decibeles, van a estar así todos, pero solamente están en modo avión, como se dice. Porque después, más adelante, en 5 años, cuando vuelvan nuevamente a las elecciones, van a sacar que la asamblea, que la guerra civil, mm. y hay que poner, creo, límites, ¿no? Hay que Sí, poner pues. límites para futuro. No podemos, este vaivén justamente de guerra civil, democracia, nos hace mucho daño como país y hace mucho daño a nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Tal vez poner alguna limitación legal, algo, ¿no? Y que Eso es. si vas a participar en democracia, no puedes hablar de guerra civil, Mm, ¿no? Tú mismo como líder, porque la culpa es de los líderes más que del mm, pueblo, tú tienes que más bien hacer que la gente respete las reglas del juego, ¿no? Si tú vas a incentivar a la gente que salga a protestar, a marchar, tú eres el culpable más que la gente. Porque mucha gente se deja guiar por los líderes. Ahora, yendo a la elección misma, que mucha gente dice que están en empate izquierda con derecha, yo estaba por ahí escuchando algunos comentarios que decían, en verdad hay más derecha que izquierda. Lo que pasa es que en el sur o en las partes de provincias, el voto es comunitario. Es decir, el líder dice, voten por Sánchez, porque ya Sánchez conversó con el líder. mm, Y así toda la gente o la mitad de la gente quiere votar por Keiko. No votan por Keiko, sino votan por Sánchez. Por eso es que hay esos porcentajes que vemos en Puno, en ciertas regiones de 70-30, 80-20, ¿no? Pero mm, no es porque todos sean antifujimoristas, sino es porque hay la cultura de la comunidad. La claro. comunidad se rige por lo que el líder dice, voten por tal, y todos tienen que votar por tal, porque el jefe sabe cuál es tu letra, sabe quién eres tú, y sabe si tú has votado en contra o no y después te hacen problemas. Entonces hay que entender un poco también esa realidad nuestra, ¿no? De ciertas poblaciones nuestras, donde se vota comunitariamente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que ese voto comunitario es para la izquierda, hay que entender que ahí hay mucho voto también de derecha que no se puede expresar. Mm, Entonces, yo creo que nuestro país, creo yo, que en el fondo es más de derecha. Pero lamentablemente no se refleja en el voto
porque los líderes de izquierda convencen a los líderes provinciales, a los líderes comunitarios, para que digan a su gente que voten por la izquierda. Entonces les ofrecen ciertos beneficios a estos líderes y resulta que al final sale un porcentaje pues, inmenso, ¿no? Incluso hay gente que a veces ha comentado en provincias, yo votaría por Keiko, pero mi comunidad vota por, y tenemos que obedecer. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para que la derecha, si es que en verdad quiere llegar a tener verdadera mayoría en el voto, tenga en cuenta ese punto, ¿no? Del voto comunitario, que a veces no se habla Hablar con los mucho, dirigentes. pero tiene mucha incidencia. Claro, tiene mucha incidencia, y justo lo que explica muchas veces que el sur siempre vota por la izquierda, ¿no? Mm, Siguen al dirigente, ¿no? Y hay que llevar esa democracia de que los dirigentes puedan elegir, no solamente tienen que elegir siempre por la izquierda, hay que tratar de llevar esos otros caminos también a la gente para que la gente libremente decida y no siempre decida por mm, el jefe, por lo que el jefe dice. claro. ¿Qué opina Charles sobre esta situación en particular? Mira, es bien particular esta situación. Como bien lo señala, ya estamos en las últimas del conteo. Estamos en el 99 punto y picos, ¿no? Ya nos falta mucho para Mm, cerrar esto. Se están definiendo en los jurados especiales el tema de las actas observadas, pero han pasado en estos días situaciones particulares, como el hecho de la impugnación que presentaron, la nulidad que presentaron sobre algunas actas. Estas en primera instancia en la resolución le declararon improcedente, presentaron mm, una apelación y les han concedido la apelación. Y he visto que por ahí han claro. festejado esa resolución que les concede la apelación, pero yo veo que ahí lo único que ha pasado es que se ha cumplido un principio, ¿no? O un derecho constitucional a la pluralidad de instancias. No significa Mm, que se haya discutido el fondo del asunto, sino es más que todo un tema o un formalismo, por decirlo así, mm, porque se han evaluado los presupuestos y dice, bueno, admítelo y que el órgano superior jerárquico lo resuelva. Pero no creo que termine dándole la razón. O sea, lo que va a pasar es lo mismo, que se va a confirmar la resolución de primera instancia. claro. Pero también es particular porque, mira, para que puedan, eh, digamos, sostener ese derecho a apelar, ¿ya? Recurrir a una segunda instancia, han tenido que cumplir una serie de requisitos y entre esas las tasas o los aranceles que se señalan, Mm, ¿ya? Y salió el señor Sánchez a pedir un yapetón, ¿no? A pedir apoyo mm. a sus seguidores, a sus Hay que fieles, recordar que esa ¿ya? es la modalidad, ¿no? La modalidad. Pero, ya, pero, ¿quién caminaba, bueno, en esta segunda vuelta con Sánchez? ¿Y quién se la ha Mm, pasado desde ya muchos años atrás con esta modalidad, con este modus operandi? mm, Era el señor Belmo, que cada vez, mm, y todavía cada vez ha ido variando, ¿no? Porque al mm, comienzo era pues con el tema de los depósitos, después varió, en esos años pues no tenía que comprar sus acciones, quería crear su canal, mm, después ha habido con las transferencias, y después ya, ahora último con el YAPE, o sea, se ha modernizado. Y ahora lo particular es, bueno, y ellos aún sabiendo que esto es prácticamente ya perdido, porque solamente son manotazos ahogados, han recurrido a esa figura del yape para captar dinero. Y ahora dicen, no, como para justificar, vamos a presentar una apelación y nos concedieron la apelación y todos felices. Pero a mi entender, esa mm, apelación va a seguir la misma suerte de la resolución de primera instancia, ¿ya? Y por lo tanto mm, dirán, pues, oye, pero el yape, las personas o los seguidores, los fieles que hicieron su yape, su aporte voluntario, dirán, oye, pero esto tenía una finalidad, pues se supone que nosotros íbamos a pagar o cubrir una tasa sobre los aranceles que se tenía que corresponder, ¿no? Y bueno, porque mm, hasta donde yo sé, han pagado 800 y pico, que es el derecho o el arancel por la apelación, mm, pero no sabemos en realidad si es cierta cuánto dinero ha entrado. No creo que haya entrado 800, no creo que hayan entrado 800 personas de los miles que lo siguen, de los millones que han votado por él y que mm, hayan mínimamente aportado un sol. No creo que lleguen a 800 soles. ¿Quién mm, fiscaliza eso? ¿No? ¿Quién va a rendir cuentas de eso? ¿Ya? Y lo curioso es que ese dinero que han recaudado ni siquiera ha ido a las cuentas del partido.
porque si hubiera ido a las cuentas del partido, lo Sí, que pues. correspondería es que ellos tendrían que informarle a la OMPE sobre esos ingresos, ¿ya? Eso ha ido a la cuenta de una persona natural, a una cuenta particular. Creo que es la tesorera, ¿no? Del partido. Sí, la señora Ayayay, ¿El Ay, tema? ay, ay. Ayayay se apellida. Entonces, estas Ujú. particularidades, ¿no? Dice, pues no. Primero, yo creo que se ha agarrado un modus operandi que puede lindar hasta con un delito, porque lo que están haciendo es ¿Qué? sorprender a sus seguidores, ¿no? Tratar de crear una figura, ¿no? Decirles, ¿sabes qué, señores? Apoyen para una situación Por un fin. específica, para un fin específico. Ah, Sin embargo, aún sabiendo ellos que eso no va a proceder, porque como nosotros bien sabemos en el derecho, hay el principio de preclusión, los plazos son preclusorios y por lo tanto, vencido el plazo, se ha extinguido el derecho. Y Mm, como yo lo había señalado, por un tema de mera formalidad y por un principio de la pluralidad de instancias, es que les conceden la apelación, pero esto no significa que esa apelación, cuando se cuestione o cuando se revise de forma y de fondo, termine revirtiéndose a la resolución de primera instancia. Lo que va a pasar es que se va a confirmar. ujú. porque también, Hay algunos que habían indicado que ahí también se estaba dando entre toda esta situación, un tema de poder ingresar dinero, lavar dinero, etc., ¿no? Pero, Bueno, eso también es otro tema, porque ¿quién fiscaliza eso? claro, ¿Quién podría pues, fiscalizar cuánto ha ingresado? así es. Fácil es, también ahí es un poquito más difícil presumir porque cuando te ingresan dinero, cantidades fuertes, por decir, un aporte de 50.000 soles, de 100.000 soles, tú puedes sospechar, ¿no? De dónde viene ese dinero. Pero si te ingresan, pues, aporte voluntario de 20 soles, 50 soles, 100 soles, 200 soles, creo que es mm, dinero que cualquier peruano podría tener en su bolsillo, no es tampoco para alarmarse. mm, Habría que ver que si en esa yapetón, digamos, en esa cadena esa solidaria, colecta. en esa colecta, en esa chanchita, Mm, hay montos exorbitantes, eso. Ahora es porque ahí también ya se desprenderían otras situaciones que puedan lindar con el tema penal, con un tema de delito. Claro, porque ya hablamos que es una organización, una posible organización criminal también. bien difícil que, Uno por el tema del lavado y lo otro es por la estafa, ¿no? Que ellos han prometido algo. O por último, la apropiación ilícita, porque el dinero que están recaudando ellos es para un fin específico. sí, eso Claro. está. Mm, Ahora, sí. es bien difícil que les acepten los reclamos porque en un caso, el de la tasa, por ejemplo, ya hay jurisprudencia. Ya sería bien costoso que a ellos les acepten que paguen después del plazo. Inclusive en el Poder Judicial hay plazo, ¿no? Y no puedes hacer, pues, lo que te da la gana en el momento que quieras. No, pues por eso, en el Poder Judicial lo que pasa es que cuando ocurre esto y tú presentas una apelación fuera de plazo, igual te la van a rechazar. Sí, claro. Entonces Ahora, ya, no significa que no la puedes presentar, la presentas, pero cuando se tenga que resolver te van a decir improcedente por extemporáneo. ahora ojo que ese es el tema de tasa. El primer escollo que tiene Sánchez es que no ha pagado su tasa, pero el segundo Mm, escollo tiene que no, tiene que acreditar la nulidad. Y ahí tiene que acreditar que es nula las mil y pico mesas o actas, ¿no? Y cada y una también tiene que demostrar habían indicado, cuál es la causal. Y ahí va a ser, claro, va a ser bien difícil. sí, y ahí también habían indicado que por favor les den un tiempo para que puedan juntar el dinero para poder pagar. O sea, Es ilegal, pues, porque ya la ley establece un plazo, ya, como es una para ti no va a locura. estar nada en tiempo. Y entonces se Mm, está sentando un precedente, pues, nefasto, ¿no? claro, Y porque, hay o algo sea, para ti sí, curioso, para nosotros por no. ejemplo, en la legislación electoral, lo que pasa es que cuando tú quieres impugnar o anular una mesa o un acta, cada región tiene su jurado especial. ¿Ya? Y lo Claro. que han hecho ellos todos de paporreta es juntar todas las mil y pico de actas o de mesas que quieren anular y presentarlo en un solo escrito. ¿Qué quiere decir? Que el jurado especial, ¿no? El jurado electoral especial de Lima tendría que resolver todas las actas que vienen pues del extranjero, de Lima y de todas las provincias, y eso Mm, no es posible Por competencia. por un factor de competencia. ¿No? Ahora, también ellos han impuesto un amparo. Ya es otra medida, pues, desesperada,
donde ellos dicen que no se ha cumplido la regla, caso de los extranjeros, se ha dado una ley a última hora y por tanto todo lo que venga después de esa ley es nulo o no tiene Mm, efecto. Pero ya ha salido la misma OPE ha salido a decir que lo que ha habido es que la Cancillería puede tener cierta forma de manejar su procedimiento, pero dentro de la ley, ¿no? Simplemente la mm, Cancillería ha optado por hacer un procedimiento más expeditivo, que ya, como antes se hacía, llevar las valijas diplomáticas y ya no con el tema de meter todo al sistema, porque en la primera vuelta había habido todo un escándalo con eso, que no había funcionado. Pero mm, esos son ciertos mecanismos que se le permite a la Cancillería poder efectuar, justamente porque ese voto extranjero está a cargo de la Cancillería, no de la OMP. Y sin embargo, este reclamo es hacia la OMP, como que la OMP ha establecido una regla después de la primera vuelta, y es así. Simplemente es el procedimiento de Cancillería que ha establecido que para esta segunda vuelta se entreguen las valijas diplomáticas. Entonces ahí también hay que discutir. Y además el amparo lo que hace es discutir derechos fundamentales, constitucionales. ¿Cuál sería el derecho constitucional vulnerado acá? Más bien al contrario, se va a vulnerar el voto, que es un derecho constitucional, si es que se anula la mesa. Entonces ahí también hay un tema de fondo que va a analizar el juez de amparo. Es bien complicado lo que ha planteado Juntos por el Perú sí, como para... Mira, por eso yo tengo esta teoría de que ellos en su afán y en manotazos de ahogados accionan por un lado, por otro, meten el amparo, presentan su recurso de apelación, ¿ya? Pero a las finales, como nada va a surtir efecto, o como nada les va a resultar favorable o positivo para ellos, ¿qué van a hacer con sus fieles? ¿Qué van a hacer con todos sus aportantes? Decirle, bueno, señores, no se pagaron las tasas que teníamos que pagar, pero a las finales, la colecta que hemos hecho, este pocito, esta chanchita que tenemos, nos ha servido para justificar los gastos y los honorarios que nos ha costado elaborar todo este tema legal, por decirlo así. Sí, lo más probable. Es lo mm, más probable, es lo que va a pasar, porque de una u otra manera ellos tienen que justificarle a sus aportantes qué pasó con ese dinero. Porque como yo mm, repito, hasta ahora la tasa que han pagado asciende a 800 y mm, pico para el recurso de claro. apelación. Y yo no creo que en esta colecta que han hecho solamente haya ingresado esos 800. Ah. Aparte, Y una ahora, cosa, sí, sí, sí. adicional a ello, el hecho de querer eliminar los votos del extranjero, eso es algo fuera de lógica, ¿no? Porque no habría forma de que eso suceda. No hay causal fija, ¿no? Además que siempre el jurado o el órgano electoral protege más el voto que la forma. Por eso es que las actas anuladas siempre son 50, 60, o sea, es muy pocas, ¿no? Porque justamente siempre ante la duda se protege el derecho al voto, que se supone que es lo Ujú. derecho constitucional. Tendrías que probar Claro, realmente que hay una afectación, no sé, ya, pues, real, ¿no? Totalmente probada, y aquí no hay. Acá no. todas son especulaciones. Mm. Ahora, ¿cómo, en qué parte, ¿no? del mundo tú siendo de tu patria te anulen los votos por un argumento X, ¿no? Solo en Venezuela, que no pueden votar las personas que están fuera del extranjero, o que están en el extranjero, perdón, porque dentro no permiten que sea factible o rápido actualizar sus documentos, ¿no? Como los DNI o algo así. Entonces, aquí estamos viendo de que ya no interesa la legalidad o interesa el orden, sino interesa las argucias para poder obtener el poder, ¿no? Entonces, de un partido, de una organización política o de un líder que decía, sí voy a respetar los resultados, pero al verse pues que está en pérdida, ya no lo quiere hacer de la manera diplomática, ¿no? Ahora, adicional a esto, el mismo hecho de que en su momento él precisó de que todo, ¿no? Cuando ya estaba ganando entre comillas, estaban obteniendo mayor resultado, eh, la actitud de festejar sin saber cuál era el final del procedimiento, ¿no? Eso demuestra
inmadurez, esa inmadurez que Keiko tuvo cuando, si mal no recuerdo, fue en la elección contra Ollanta, ¿no? Que ella estaba arriba y que bueno, pues ella festejó y todo lo demás y al final pues perdió, ¿no? Entonces, la vida te va enseñando de que primero tú tienes que tener la seguridad del caso, la certitud para luego tomar decisiones. En este caso ellos pues no fue así. Creo que eso fue Y con ya PPK, se estaban, claro, ¿con quién? Con con PPK, ¿no? PPK. Y ya se estaban dando las repartijas, ¿no? Que por aquí, que por allá, y ahora lo han dejado solo, ahora ya no están con él, ya no se presentan. Entonces ahí uno evidencia de que un gobierno de este nivel iba a ser algo igual o peor que el de Castillo. Ahora también, mira, algo curioso que escuchaba, por ejemplo, había visto algunas personas en las redes que señalaban, ¿no? Pero si Sánchez ganó en tal región, Sánchez ganó en tal región, Sánchez ganó en tal región, y así, y hacían una sumatoria de la región y decían, bueno, hemos ganado en más regiones que las que ha ganado Keiko. Pero eso no funciona así, porque no es que uno gana con la cantidad de regiones, uno gana con la cantidad de votantes. Mm, Primeramente hay que tener presente que Lima tiene el grueso de población o mm. de electores, ¿no? Y Y, acá, y en Lima también han votado por él, ¿ah? no, claro, también ha votado un sector, pero acá ganó Keiko, ese es el Mm, principio. Ahora lo otro, es que me llevaba a ver el sistema electoral estadounidense. Por ejemplo, en Estados Unidos ocurre eso. mm, Allá no gana el que más votos tiene, sino gana el que más ha ganado en los estados. O sea, mm, haces una sumatoria de cuántos estados has ganado tú y cuántos estados has ganado, y el que tiene más estados es el que termina siendo presidente. Pero esto no ocurre en mm, nuestra legislación. En nuestra legislación gana el que adquiere más votos, ya sea que en un estado haya sacado un voto y en otro estado haya sacado 1000 votos, o digamos acá en Perú, en una región, en un departamento ha sacado un voto, en otro departamento ha sacado 1000 votos, lo que va a determinar es al final de la sumatoria de todos, quién es el que ha obtenido más votos y él será el ganador. Es que ahí creo que nuestra realidad es mejor, ¿no? el líder es el que tiene la culpa, pues porque el líder debe orientar. O sea, la gente puede Mm, opinar, la gente opina porque no conoce, ¿no? Pero el líder deja que la gente Por opine. ejemplo, por ejemplo, lo he escuchado en Puno, ¿no? Los Puno Ah, dicen, pero si acá hemos ganado, somos 83% que le hemos... Pero que Puno serán los dueños del Perú, o sea que el voto de los puneños vale más que mi voto. No sé cuál es la lógica mm. que quieren aplicar ellos. Mira, pero hay una Porque gran... los votos de los peruanos valen de todos igual. igual. Lamentablemente es así, porque hay votos que deberían valer menos, pero no se puede. Mm, Hay una gran mm, responsabilidad ahí en los líderes, porque los líderes permiten que la gente siga pensando así y siga generándose ese resentimiento, esa cólera, ¿no? Incluso en el sur están diciendo, no vamos a dejar que entre Keiko. Y el líder, ¿dónde está para que le diga, señores, disculpen, mm, pero no puede ser en democracia eso? ¿Se imaginan si Castillo hubiera ganado y Lima hubiera dicho, no entra a Palacio? claro. Y hubieran Y fusilado también a han todos. indicado, ¿no? Que van a venir a Lima y a hacer marchas y todo lo demás. Eso, no sé por qué la gente tiende a ser más permisiva con esto, con estos movimientos de izquierda, en el sentido de tomar las calles, desconocer al presidente, pero por otro lado a la Mm, derecha sí se les pide, o los que suelen ser más de centro o de derecha, se les pide sí que sean democráticos, que respeten las normas, ¿no? Pero debe mm, ser igual, pues, debes pedir respeto a los dos lados, ¿no? Porque tú a veces ganas y a veces pierdes, ¿no? No puedes ser la pradera solo Pero, porque... mira, pero por ejemplo, que hay un dato curioso. Por ejemplo, ahora invocan fraude, ¿no? Ahora invocan reconteo. Pero cuando lo invocaba, por ejemplo, López Aliaga, ¿qué ahí no pasaba? decían No, todo ha nada. sido transparente. Vamos a la segunda vuelta. Bueno, todo es un... Todo depende de si le conviene o no al líder de izquierda, pues, y eso está mal, pues. El de derecha Mm, debería ser, el de derecha está mostrando un poquito más, bueno, si le llamamos derecha a Keiko, ¿no? Pero supongamos que es derecha, mm, esa derecha está demostrando ser un poco más democrática. Pero la izquierda tiene que aprender también mm, eso, porque si no, ¿para qué estamos compitiendo? No tiene mucho claro. sentido. Tú, como líder, tienes que guiar a tu gente para que respete los resultados de la competencia, que este proceso es una elección. Si no, ¿para qué compites? Pues mejor que te proclamen nomás y ya. ¿Para qué compites? Si Claro. no sabes perder, ¿para qué compites? Y eso es lamentable, ¿no? Nuestra izquierda suele ser así, ¿no? Un poquito icona, ¿no? Pero Mm, trae daño porque si la gente viene a Lima, causa destrozos,
nos afecta a todos los votantes, no solamente al votante Keiko, también al votante que ha votado por JP, que vive en Lima, y tiene que cerrar su negocio y le valoran el negocio. Entonces, eso es labor del líder. El líder de izquierda tiene que aprender también a ser democrático, a aprender a perder, a educar a su gente, pero parece que no les importa, por ejemplo, porque si no, no Malos irían. líderes Y tenemos, no, y también malos algo líderes. importante, o sea, yo sé que existe el derecho a las reuniones pacíficas, existe el derecho a la huelga, a la protesta, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Porky convocó a esas movilizaciones masivas, no tuvo que haber ni un muerto, no he visto ningún policía reprimiendo a No, los que estaban marchando y no he visto los que estaban marchando atacar a la policía. Y Mm, ahí te das cuenta entre un nivel y otro, cómo es el grado de violencia. Entonces, no, cuando salen a marchar, hacen destrozos, eh, maltratan pues todo el ornato público, las calles, los negocios tienen que cerrar, atacan a la policía y usan toda una logística porque se aparecen hasta con cascos, se aparecen con escudos, mm, se aparecen con bengalas y la policía los reprime y comienzan los escándalos. Sí, que asesino, que dictadura, que vivimos en una dictadura. Y no es así, pues, o sea, yo no entiendo si atacas, les tiras piedra, yo no sé, pues, ¿qué esperan? Que la policía que les tire pica pica, los reciba con globos de agua y jueguen carnaval, no entiendo cómo un es eso. abrazo, un abrazo, como decía Belmont, ¿no? caso si Más no vale. abrazos, menos balazos. Ahora han visto esa propuesta que ya el colmo de la piconería, ¿no? Ahora ya que no, los extranjeros peruanos, los peruanos que vienen extranjeros no voten. No voten. Mm, ¿Para qué van a votar si están fuera del país, si ya no les importa el país? Pero, eh, pero esos extranjeros pagan impuestos, esos extranjeros vienen a Perú, exacto. esos extranjeros mandan remesas, y los extranjeros Ahí confían. ahí hay muchas divisas, tenemos muchos, Claro, una claro, población grande en Claro. extranjero, tenemos en Estados Unidos, Mm, en Europa, y hay bastante. muchos que van ahí, pero regresan, porque no necesariamente todo el que va se va a quedar allá. Van a estudiar, van a trabajar un tiempo, regresan después al país. Y como peruanos tienen derecho a votar, tienen derecho también a pagar sus impuestos cuando sea necesario, o les prohibimos No, también que paguen, les y prohibimos que casi paguen impuestos todos los peruanos que están afuera tienen la familia acá en Perú. O sea, si yo también. estoy afuera, yo tengo derecho a elegir porque es el país donde están residiendo mis padres, mis hijos, mis hermanos. exacto. Y las Es políticas tu que se vayan país. a dar, de repente no me afecten a mí porque estoy afuera, pero sí van a afectar a los míos. Y en ese afán de Mm, proteger a los míos, tengo derecho a elegir. Ahora, ellos alegan que el que vive afuera ya no conoce la realidad del país, porque ya vive afuera, pues ya no sabe nada del Perú. Entonces, por eso, como no sabe del Perú, que no vote, pues, ¿no? Y entonces, con ese criterio, el que no sabe tampoco de política, porque el que no sepas de política no quiere decir que vivas en el extranjero, ¿ah? Hay mucha gente acá exacto. que no sabe nada de política y vota y dice vota y dibuja cualquier cosa en la cédula, y ese no vale más que el voto del extranjero. A veces el O el extranjero más bien profesional, ¿no? En- o el profesional. Entonces, o el profesional, entonces que el profesional vote y el que no, no vote, pues no, porque no tiene expertise, ¿no? O sea, si vamos basados a sus criterios, entonces vamos a ¿Has comenzar a visto? establecer un montón de criterios, segregación. Hay un audio que se hizo viral de una persona, creo que es de Cajamarca, que llora de impotencia. Pues sí. Y dice, mira, disculpa, pero voy a citar las palabras, dice, yo quisiera que no voten los serranos, dicen, Ah, porque no sabemos elegir. Y llora de impotencia, se hizo viral ese audio. ah. Sí, Y creo que sí lo he efectivamente, visto. pues hay personas que no usan la lógica, no usan la razón, han perdido ese sentido y solamente se dejan llevar por pasiones políticas, por odio. Y cuando Emoción. uno tendría que, pues, nuevamente analizar el voto. Claro, hay falta de educación política, pues, pero los líderes pues no se importa de educación política, ¿no? Por alguna razón, Es que obviamente el líder va a querer que sigan habiendo ignorantes porque de esa manera es más fácil manipularlos. O sea, claro, claro. una persona con conocimiento va a analizar, va a establecer un punto crítico, ¿no? Va a estar a favor o en contra, no siempre te va a decir sí, va a cuestionar y eso no le favorece.
porque ya ahí cambia la cosa, cambia la cosa. Entonces, a estos grupos, a estos líderes de estos grupos políticos que mayormente están en la izquierda, que derecha también hay, o en centro también han habido, que ahorita ya no están, han desaparecido, pero prefieren tener gente con conocimiento para poder ser manipulada, lamentablemente, ¿no? Por eso, algo importantísimo es el tema de la educación, poder llevar a los colegios, poder llevar a los institutos, poder llevar o por estas plataformas, enseñarle a las personas que es importante cuestionar e importante analizar. No votar por una persona como estructura física, sino votar por su pensamiento, por su plan, por su proyecto, qué es lo que te va a ofrecer, ¿no? No por la persona en sí, porque la persona te puede agradar o no, pero vamos, ¿qué es lo que me va a ofrecer para mejorar mi condición de salud, de educación, de desarrollo económico, de seguridad y muchas más? Entonces, Mira, y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que ha pasado en esta segunda sí, vuelta. pues, Porque todos los que han votado, ¿no? Por Keiko, no es que hayan votado por Keiko porque la quieren, porque la admiran o porque tengan simpatía con ella, simplemente han votado porque ella representa un modelo que para los intereses de la sociedad es más favorable. O sea, mm, Ok. es modelo. simplemente eso. Yo creo que de todos los votantes de Keiko, pues habrá un 30 o 40% o 50% siendo generosos de fujimoristas. El resto no son fujimoristas, sino que Bueno, la eligen a ella porque el modelo que presenta ella como propuesta se ve más viable, se puede mm, sostener en el tiempo mm, y lo más primordial es que sería beneficioso para nosotros como país. Claro, obvio. el voto debería ser ese, ¿no? Por modelos y después por personas, ¿no? Acá se personaliza el voto, es Keiko, 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 entonces ya la gente ya vota prácticamente como un robot, ¿no? O Keiko Mm, o nada. O Keiko o el panetón, dicen, ¿no? El panetón le gana a Keiko. Pero, o sea, qué clase de mentalidad es ¿Qué esa? criterio? Cuando tú tienes que votar por modelos eso. económicos, por planes, no por Claro, personas. sacar a las personas, a los personajes a un lado y analizar los planes de gobierno. Mm, Por ejemplo, muchas personas ahora, ¿no? Ya después de hacer análisis, ven a Carlos Spack como una posición, una posibilidad muy brillante en el tema económico y en sus propuestas, pero sacó medio millón de votos a comparación de estos. Entonces uno dice, bueno, ahí en los comentarios, ¿no? Que se van dando, no estamos preparados para ese nivel, ¿no? Y claro, o sea, él viene de una escuela liberal, ¿no? De austriaca, de la que en su momento promulgó Vargas Llosa, y obviamente pues es gente que está inmiscuida con el tema filosófico liberal de por sí, ¿no? Entonces, no se logra entender y no se va a entender. O sea, Fujimori en su momento él lo aplicó parte de las políticas de Vargas Llosa que trajeron el cambio y la estabilidad que se necesitaba. Y esas políticas eran liberales. ah, Entonces, lamentablemente, como no hay la educación y la gente busca autoeducarse, ¿no? Porque más están pensando en ver programas, pues, de un montón de mongolos peleando por una pelota o qué sé yo, en lugar de tomar un poco de tiempo para poder, autocapacitarse, ¿no? Y ver, oye, qué filosofías hay, qué doctrinas hay, qué ideologías hay, esta de qué es, esta qué se va, esta qué se trata, ¿no? Entonces, y ojo, o sea, muchos jóvenes han optado por él. Podría ser a futuro un buen prospecto político. No, Carlos Spa es un buen prospecto político. Mm. Yo creo que Esperemos que por siga ahí tuvo avanzando. algunos desaciertos, porque yo creo que pudo haber sacado más, Sí, 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 sí. Sí. ¿no? En Pudo política, haber sacado- las decisiones son muy importantes. Una decisión no mala, porque no ha tomado una decisión mala, pero no fue la correcta, no fue la adecuada, no fue la precisa en el momento exacto, puede costarte puntos y puede costarte una elección. Ahora, ¿cómo hacer para que esas opciones, digamos, nuevas, novedosas o, bueno, de ese corte, ¿no? Que tengan pegada
el sur tengan pegada en esos lugares donde casi siempre se vota de la misma manera, ¿no? Por Mm, un poco más estatista, nacionalista, más caudillista, en fin, ¿no? Y y se repite el modelo, sea porque los líderes son convencidos de eso para que convenzan a su gente, o sea porque ellos lo creen. El sur prácticamente vota siempre hacia un lado. ¿Cómo hacer para que el sur escuche alguna otra propuesta y poder unificar el país? Porque hay muchos que ya están hablando de que, bueno, que se divide Perú. Este, mm. Como Corea. claro, Perú del Sur, Yo lo he tomado Perú, así como broma o como un meme, ¿no? no, hay gente que está Pero proponiendo hay gente hasta banderas, que lo están quiere. poniendo banderas ya. Entonces, No, eso muestra ignorancia. claro, O a sea, ese, la ignorancia total, ¿no? Que existe. Porque tú puedes decir, ya, ok, nos separamos. Y como he visto también algunos videos, ¿no? Que había una chica que decía, no hay que vender nada a Lima, ¿no? Todos los productos que es se parte queden de, aquí. claro, Ya, y yo te digo, ok, ya, tú los tienes allá, ok, ya, perfecto. Se te van a podrir, no vas a tener ingresos. ¿A dónde los vas a vender? así. ¿No? En cambio, Lima acá, bueno, se busca o se conecta con algún terminal portuario de otro país, qué sé yo, te traerán, saldrá más caro, qué sé yo, pero lo vas a poder tener, ¿no? Entonces, vamos a la ignorancia, ¿no? Uno no, la ignorancia es atrevida y bueno, pues hablar no cuesta nada, pues, ¿no? Si costara hablar ya uno la pensaría 20 veces, Ahora, pero pero uno de los puntos ese pensamiento de odio no nace del pueblo, ese fue inculcado de arriba, hace adoctrinado, adoctrinamiento. durante años, ¿no? Y lamentablemente, pues hace que la gente al final piense así por repetición, y sin sentido, porque como tú dices, eso no tiene ningún sentido porque le perjudica a mí. Ahora, se están levantando, están saliendo personas muy importantes, como por ejemplo Edgar Mancha, creo, de Ah, provincia, él es de ¿no? Puno, él es de De Juliaca, si Puno, no me ¿no? equivoco. Él Entonces, postuló al Senado con López Aliaga. creo, creo que ha Él, ingresado. por ejemplo, ese patita, Es muy bueno, muy importante. acertado en sus comentarios y Sí, cero victimización. El pata no se victimiza, sí, que se muestra como un sí, sí. provinciano emergente, que sale adelante, que va creciendo de a poco. Y eso está Yo creo bien. que como él, yo creo que como él hay muchos. El Mm, detalle está de que no se evidencian por temor o porque de repente están en sus quehaceres diarios, ¿no? No se han tomado un tiempo como él o como nosotros que estamos buscando mostrar, visibilizar el tema político, porque él también hacía sus podcasts, sus programas y todo lo Y él demás, tenía su muy a programa, ¿no? pesar de, En sí, una muy a pesar de radio o sus una televisión trabajos. local, no lo sé, pero sí, 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 sí lo he sí, sí. visto. Sí lo he visto. Entonces creo yo que hay muchas personas que en su momento van a ir optando por partidos más alineados a esta línea, buscados a, valga la redundancia, al crecimiento, al desarrollo económico, y tienen que salir de esas zonas, ¿no? De esas zonas, ¿para qué? Para que comiencen a instruir, porque hay una cosa muy distinta. Cuando un limeño va a hablarle a un provinciano en muchas oportunidades, se siente una incomodidad, se siente una diferenciación, ¿no? Ah, ya viene el limeñito que se cree que esto, que el otro, que porque... Pero cuando es un paisano tuyo, la cosa cambia, ¿no? Como que lo escuchan más, lo entienden, y hasta en el mismo quechua se puede hablar y obviamente pues van a captar todo tipo de información que nosotros tal vez no lo captaríamos, ¿no? Porque su lengua Pero autóctona, también pues. hay una narrativa que es totalmente errada con el tema de los limeños. Particularmente yo creo que ya no es limeño. Tenemos un 90% de gente emigrantes de las Mm, provincias y han llegado sí, a Lima, han crecido, y sí. la Lima emergente, pero ya Mm. limeños puros no hay. Y No, no hay, no hay. de repente por ahí un 5 o 10% a lo mucho. Entonces, Y eh, eso, esa narrativa de que los limeños, los blancos, y se creen mm, superiores a la gente de provincia está totalmente errada. mm, mm, sí. Pero queda esa narrativa. Entonces hay que tratar de mostrar que eso ya no existe. O sea, como tal ya no existe. Si el mismo Antauro, cuando en su momento hablaba, ¿no? Que quería establecer su tema tahuantinsuyo y todo lo demás, pero si él es Tazo, él es de línea italiana, Claro, él ¿no? tiene Entonces su apellido ya hay un italiano. sincretismo. Ya no podemos hablar de una raza pura, de una raza aria, ¿no? O sea, él quiere establecer
una raza aria andina. Eso ya no existe, ya nosotros somos una mezcla y en el paso del tiempo nos hemos mezclado más. Somos un sincretismo de culturas, de creencias, de costumbres. Entonces, ese es el Perú, ¿no? Ese es el Perú y lamentablemente estos grupos, ¿no? De izquierda buscan tomar esas diferencias para usarlas a su favor, como ya se ha venido dando en muchos espacios de forma mundial, ¿no? En la parte, en el tiempo, ¿no? Cuando uno lo va revisando en la historia, antes era pues el burgués, ¿no? El que oprimía al proletariado y ahí había una diferencia. Luego ahora con Pero ahí las nace la lucha de minorías. clases. Claro, y ahora exacto, y ahora las minorías, ¿no? Los afroamericanos o las personas negras, ¿no? Ahora, luego, bueno, ustedes saben que entonces es un tema maltusiano, todo un tema de gramsciano también, con estructuras de pensamiento que al final pues lo único que buscan es tomar eso, ¿no? Tomar ese punto de diferencia para trabajarlo a su favor. Y ellos son los que se favorecen de todo eso, ¿ah? De sus ONGs, ellos son los que se hacen ricos y todo lo demás. Y al final la gente no, la gente sigue viviendo en su miseria, en su pobreza, pero eso existe, pues, ¿no? Por eso es importante el tema de la educación. Con educación las cosas cambian. Sin educación sigue siendo un ignorante o un borrego, Es importante lamentablemente. llegar a los pueblos también con esa educación, porque lamentablemente pues la ignorancia es usada por estos grupos a veces para su propio beneficio. Y no Mm, se rompe ese círculo, no se rompe porque sigue siendo las provincias olvidadas por sus propios gobernadores y nuevamente vuelve el mismo ¿qué más? ciclo, ¿no? Entonces Mm, hay que romper ese círculo con un gobierno de unidad. Ojalá que Keiko, que va a salir, logre esa unidad, pero lamentablemente pues mientras haya grupos que busquen ponerle cabe o que busquen que las provincias se rebelen, ¿cómo vamos a lograr esa unidad que es tan necesaria en el país? Yo creo Sin que, unidad no. yo creo que lo primordial, lo que tiene que hacer Keiko, es llegar a esos lugares donde el Estado no ha llegado, donde la gente ha mm, sentido la ausencia del Estado, donde siguen teniendo las necesidades que el Estado en mm, muchos años, en 20 años, no ha podido cubrir. Algo, Algo que se le rescataba a Fujimori es que él era un presidente de campo, no era de escritorio. Él salía, él mm, denunciaba. por eso tiene votos pues en Loreto. Y eso claro. es muy recordado. Y Keiko tiene que hacer lo mismo. Llegar Mm, y cubrir las necesidades que el Estado ha olvidado, que el Estado ha mm, dejado de cumplir. Porque es triste en las zonas alejadas que tengan pues que caminar 3, 4 horas para llegar a un colegio, que no tengan postas médicas o que las que tienen hasta un panadol les falta. Cuando, mm. No cuando tienen ni eso, ni lo básico. A agarran- esos lugares tiene que van, llegar el Estado. van en bote a veces al otro extremo para tener que trabajar. Imagínate, a estas alturas, ir en bote. Esperemos esperemos que ella trabaje el tema de carreteras, el tema de viaductos, el tema de interconectividad, ¿no? En el punto de la internet, porque con internet solito, ¿ah? Solito comienzan a educarse. Con el tema de las carreteras y solitos comienzan a hacer dinero. O sea, comienzan a capitalizar solitos. Ni siquiera tú tienes que estar viendo, regulando. No, no, solitos van comenzando a formalizarse. ¿Por qué? Porque obviamente formalizado, puedo pedir préstamos, puedo capitalizar mi negocio, lo puedo mejorar, porque obviamente necesito plata y así sucesivamente, ¿no? Pero todo eso parte de decisiones políticas, todo eso parte de ello, ¿no? Entonces, esperemos que tome las decisiones correctas y obviamente pues también haga grandes reformas, ¿no? Porque tiene que haber una reforma en el sistema judicial, todo el aparato judicial, tiene que haber también una reforma en todo el aparato de la PNP, porque está hecho una desgracia, Salía. como justo lo hablaba uno de los congresistas, bueno, futuros diputados de Renovación Popular, Frank Kirkler, que se tiene que colocarle a los policías cámaras en la gorra y en la camiseta, ¿no? Que vayan de dos. Y yo también plantearía que en todas las instituciones dentro coloquen cámaras, ¿no? Porque si bien es importante mantener el respeto,
también pues hay que evitar el abuso, porque también existe abuso y un abuso infundado, ¿no? Ni siquiera pues porque era un delincuente o una persona X que se puso sabrosa, malcriado, qué sé yo, simplemente porque no te gustó y le diste su quiñe y acabaste enfriándolo, ¿no? Como se han dado casos ahora de este chiquillo en Manchay, ¿no? Chay. Y otras situaciones que dejan mal la imagen de la PNP, ¿no? Porque uno busca que la PNP sea pues el que te cuide, el que te protege y no el que te extorsiona o el que te enfría, ¿no? Últimamente se han dado varios casos, por ejemplo, el último que han tomado a un coronel y a todos sus, mm, Todo su grupo, ¿no? Que es a como todo su una organización ya, grupo, que toda una organización estaban, criminal. tenían un WhatsApp todavía donde coordinaban los operativos para Ah, extorsionar a los conductores. Sí, 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 también, Un también, coronel y sus también. subalternos, ¿no? Tenían toda una Sí, o sea, logística ahí, y encima tenían ahí su contacto que le decía, hoy día no hacemos porque hoy día hay inspección. sí, sí. Entonces, de qué hablamos? Mira, mira cómo es. Terrible. Yo creo que esa institución tendrá pues algunas excepciones, ¿no? A la regla, que tienen Sí, buenos efectivos, pero en realidad está muy desprestigiada. exacto, exacto. Por eso tiene que haber una reforma y donde tiene que intervenir la tecnología. La tecnología lo que ayuda es a poder fiscalizar, porque ya vemos que, por ejemplo, tenemos la Contraloría, pero la Contraloría, ¿qué hace? No, eso salva la bandera. No, ya hay muchas instituciones, muchas normas, muchas decisiones que se tomaron o programas sociales que se tomaron en su momento y fueron buenos, pero en el paso del tiempo ya se han ido desnaturalizando, ya se han desvirtuado y ya no suman, sino restan. Entonces, el gobierno tiene que hacer un análisis general de absolutamente todo y tomar las decisiones debidas de manera radical. Porque si tienes que hacer reformas, tienes que hacerlas de manera radical, porque estamos en un UCI. Entonces, o salvas la vida o dejas que el paciente fallezca. O sea, tienes que buscar la manera de No, salvarla, ¿no? tiene que haber reformas drásticas, Sí, sí, porque Javier, igual todo se ha penitenciarias, desbordado, todo se ha desbordado. ya se exacto. seguridad va a poner un policía por bus. Y también va a poner a la policía afuera con algunos miembros del ejército. O sea, tiene sus Mm, ideas, ¿no? Obviamente. Lo importante es que tiene que entender el votante que ha perdido, tengo que hacer un mensaje para el votante que ha perdido, es que a todos nos conviene que al presidente le vaya bien o que haga una buena mm, gestión. A todos nos convenía que Castillo también le vaya bien, porque mm, el país es el que se beneficia. Pero lamentablemente, si vas a poner cada vez o vas a querer que pierda uno solo porque no es de tu partido, entonces ya estamos mm, mal, pues, porque ya no estamos pensando en el país, sino estamos pensando en mi beneficio. Y en mm. política, es gravísimo en política, pero es un beneficio del país. Entonces dejemos que Keiko haga su función, Así critiquemos, es. censuremos, cuando sea necesario lo censuramos, lo que sea, pero siempre teniendo como objetivo el beneficio del país. No, no el de Mm, mi partido ni el de tu partido. Si nos deja así la economía es. estable, si nos da trabajo, si reduce la delincuencia, eso nos favorece a todos y de repente el siguiente gobierno será de izquierda, de quien sea, pero va a tomar la posta, pues tiene que hacerlo mejor. Lo que tenemos que seguir como votantes es que el presidente lo haga mejor que el anterior. No que Mm, simplemente me beneficie a mí y punto. Y no me interesa si no es mi partido, no me dejo gobernar. Eso es bastante egoísta y bastante perjudicial para el país. No claro. podemos pensar así. Así es, muchachos. Bueno, esperemos a ver qué se va dando en este conteo regresivo en estos días. Y bueno, ya estaremos hablando en otro programa referente pues a cuál fue el resultado, ¿no? Y ver pues Claro, a dónde desemboca. cuando proclamen al ganador o ganadora, Así Ya es. debería ser pronto, ¿no? Porque ya ganó. debería. Los votos ya Bueno, ganó. el JN ha dicho que todavía hasta julio, ¿no? El 15 de Eso, julio más o menos, pero bueno, el tema de los conteos ya están en ah, 99 puntos y algo, 2 y algo, 3 creo. Y eso ya no debería de pasar pues más de una semana, no, más de que una semana. ya no se puede revertir ahorita, ya no hay forma que gane el sombrero. No, no hay forma. Entonces No hay ya, forma, así apele y se baje votos y qué sé yo, pero bueno, vamos a ver, acá en el Perú todo pasa, todo puede suceder, ¿no? El Perú de las maravillas. De verdad que sí. Así Bueno, hay es. que Bueno, esperar bueno nada más. amigos, así es. Bueno amigos, este ha sido un capítulo más de Los Peruchos Antisistema. Síganos, denle like, compartan, difundan la información porque es importante para poder educarnos por estos materiales,
¿no? Que tratan de traer o llevar objetividad por medio de análisis basados en el criterio y en lo objetivo. Cuídense y será hasta un próximo capítulo si Dios quiere. Bye bye. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.